Soldados que van en medio de la oscuridad en la selva y ven cosas muy extrañas, duendes, criaturas, ojos que flotan, seres que los acechan. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente van a escuchar los testimonios de sargentos, de soldados, de capitanes, que en medio de las operaciones militares en América Latina, desde Perú, Colombia y México, ven cosas extrañas allí, en medio de los cerros, en medio de las montañas. Sombras negras que persiguen a las tropas, puntos rojos que flotan sobre el cielo y que luego se meten en el cuerpo de otros militares, soldados que sufren supuestamente posesiones, demonios que entran en sus cuerpos. Prepárense porque las historias y los testimonios que van a escuchar los van a llevar a los límites de la realidad. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Dios mío, se me podrió el cuerpo, las dos brazos, el pecho, parte del estómago y la pierna izquierda. Un soldado que nos cuenta cómo en una base militar dice fue atacado por un maleficio y que hay muchos maleficios allí en las selvas, en las bases militares que están en medio de los montes, al lado de los ríos, en toda América Latina. Antes de escuchar las siguientes historias, donde van ustedes a oír cómo un soldado y como un grupo de militares también en Bolivia se enfrentaron y vieron un objeto volador no identificado, un ovni, o cómo un soldado colombiano dice que su pelotón se encontró con una criatura que parecía una vaca sin cola, deforme en el piso, que identificaron como el mismísimo demonio. Quiero decirles la tipología de encuentros, esto es del mundo del misterio, del periodismo, que tienen estos soldados. Y comenzamos con el número 1, número 1. Se trata de los encuentros que tienen ellos con las supuestas brujas. Son los más populares. Se dice que aparecen en forma de mujeres con cabellos muy largos, que a veces los ven entre la selva, las ven entre la selva, o a veces atacan incluso en las guarniciones militares, como una especie de incubos, sucubos, que son estos demonios que roban fluidos eróticos, que supuestamente se sientan en el pecho de las personas y además los privan. ¿Qué es los privan? Los hacen desmayar, les hacen perder su conciencia. ¿Usted ha vivido algo así? Si es así, escríbame y aquí usted es el protagonista. La mayoría de estos soldados dicen que están acostados, durmiendo y que de repente sienten que una presión muy grande se les coloca en el pecho, que escuchan voces así, susurros. Palabras extrañas que no tienen a veces sentido y que además amanecen aruñados, amanecen también rasguñados. Este es uno de los fenómenos más populares que dicen los soldados enfrentar en medio de los batallones. 2, número 2. Encuentros con extraños seres, bestias. En algunos lugares de América Latina dicen que ven un ser raro que se encuentran y que no lo pueden identificar. En Perú, por ejemplo, se dice que algunos soldados van entre las selvas y ven una especie de humanoide que flota. Allá le llaman los sacaojos, los mochacabezas. Criaturas que supuestamente roban los órganos de las personas. Otros dicen ver extraños animales, bestias blancas, en medio de los montes, sin cola, sin patas, con la cabeza al revés. Este tipo de criaturas podrían ser animales desconocidos que viven aún en las selvas de América Latina. 3, número 3. Los ovnis y sus extraños ocupantes. También los soldados, los militares afirman haber visto ovnis. Uno de los casos más famosos es el de Virginia, en Brasil, en donde un grupo de militares observó un humanoide, una criatura pequeñita que supuestamente estaba allí y la capturaron. También en Bahía Blanca, en Argentina, en algunas bases militares hay algunos reportes de extrañas luces que se han visto sobre el cielo. Son los militares uno de los principales testigos de este fenómeno. Y bueno, después de ver esta tipología de estos tres tipos de encuentros frecuentes que tienen los agentes, los soldados, los capitanes, ahora vamos a escuchar algunos de sus testimonios, algunas de sus historias que nos van a llevar a pensar en la posibilidad de que exista un mundo invisible
tal vez poblado por inteligencias que nos observen con ojos flotantes desde otro lugar de la realidad y del tiempo. Historias asombrosas de militares, hombres y también ahora mujeres que están en el ejército que se enfrentan a lo imposible. Escuchen muy bien esta historia que viene, que es realmente intrigante y que le pone a uno los pelos de punta. Bueno, mira, yo pues estos temas me parecen interesantes, me apasionan. A raíz de las experiencias que tuve en diferentes partes de nuestra geografía, esta es una obra que en mi condición pues, de militar retirado, yo soy coronel retirado, me dio la oportunidad de conocer la profundidad de la selva, no solamente en la parte física, sino en la parte humana, las condiciones de nuestros pobladores, los mitos, las leyendas, la significación de las danzas y los bailes de nuestros grupos de indígenas, y desde el oeste, desde el oriente colombiano, todo el llano, hasta la costa del Pacífico, y se da uno cuenta que en cada una de estas regiones hay un mundo diferente con relación a este tema que están tocando ustedes en esta noche. Y en ese libro narro varias experiencias. Hay experiencias muy interesantes que realmente son vivenciales, porque después, cuando acudí a especialistas, me confirmaron que evidentemente se había producido un fenómeno que no era muy habitual, tal como me pasó en un sitio denominado Guadualito, sí, que es en territorio Vázquez, y la gente allí pues reza al ganado y ayuda mucho a las personas enfermas. Pues yo como militar, de una persona muy joven, en esa época era muy difícil realmente poder llegar uno a la cabecera o al municipio más cercano donde pudiese conseguir un odontólogo. Tenía un problema de una muela, entonces algunos de los campesinos, y con la ayuda de un soldado que también naturalmente era yerbatero y creía mucho en este tema, me recomendaron que llamara a determinada persona. Esa persona llegó y empezó el rito, lo que denominan ellos el rito. El rito no es un rito satánico, es una acción, inclusive lo hacen a través de cruces en el piso con arena. Ya. Yo era un poquito escéptico con relación entonces él se dio cuenta, no sé si le transmití una energía negativa, si él vio la mirada, que no estaba yo muy convencido de eso, y me dijo, no, si usted no está muy convencido con esto, mejor paremos esta actividad. Entonces me concentré, sí, empezó el proceso de hacer unas cruces, hizo tres cruces sobre el piso de tierra, empezó a rezarme la muela, y el dolor empezó a desaparecer. A mí me pareció en ese momento que puede ser una cuestión psicológica, parte mía, pero lo más curioso es que meses después ya llegué a la cabecera y posteriormente a Bogotá, me hice revisar la muela, y el odontólogo me dijo, bueno, vamos a empezar a trabajarla porque esto tiene tratamiento de conductos. Le dije, no, a mí jamás me han hecho tratamiento de conductos ahí, no me han tocado ese diente. Y me mostró la radiografía donde estaba totalmente retraído el nervio, de tal manera que hubo un fenómeno que no me explico todavía, porque no es normal que haya pasado este tipo de cosas. Ese sector del cual te estoy hablando es muy dado también a la leyenda sobre brujas. Lo que pasa es que entre los soldados, pues usted sabe que los soldados, ellos son parte de la cultura popular. Sí. A nosotros, como le decía, yo tuve soldados de una capacidad, porque eso es de generación en generación. Entonces lo narran y lo hacen con gran habilidad,
Es impresionante la capacidad que ellos tienen, especialmente estos soldados que han recibido a través de sus abuelos o de otras generaciones, la utilización de los recursos naturales, los vegetales, las matas medicinales, todas estas cosas, y realmente eso funciona. Y hay acciones donde uno dice, evidentemente hay una cuestión, no llamemos sobrenatural, pero por lo menos desconocida para los que somos citadinos de alguna manera. Sí. Esas creencias es probable que también psicológicamente pues lo vayan llevando uno a determinado punto, pero allí en determinados sectores, por ejemplo, como los llanos orientales, como La Guajira, como el territorio Vázquez, como algunos sectores del departamento del Caquetá, y naturalmente en la costa pacífica, los ritos, hay ritos que sí, evidentemente, que ver con magia negra y todas estas cosas, pero hay otros que no son de magia negra, sino que son de cultura general, de cultura popular, pero uno queda asombrado con la capacidad y el alcance que tienen estos ritos, especialmente sobre los cultivos o inclusive sobre su ganado. En el llano hay gente que reza al ganado porque tienen problemas de nuches y todas estas cuestiones y lo hacen inclusive a distancia. Sí. Y la persona que está a 5, 6, 7, 8 kilómetros de distancia de donde está el rezandero se da cuenta como los nuches que eso nos ocurrió, porque yo fui de caballería y tenía mis caballos, y naturalmente uno se da cuenta que los animales sufren de estas cuestiones y es decir, le caían como si usted le estuviera echando nebugón en esa época a los caballos encima, y el caballo estaba totalmente seco, no le ha hecho ningún tratamiento, pero la persona estaba rezando a una distancia considerable, de tal manera que hay unas cosas que son inexplicables. No me he podido yo explicar, creo que no hay una explicación científica, hay muchas cosas que sí evidentemente ocurren y son interesantes pues de conocer. Estamos escuchando nada más y nada menos que el testimonio de un antiguo coronel del ejército, un coronel del ejército colombiano que dice haber visto cómo funcionaba la brujería o la magia negra, cómo a él le hicieron varias cruces en la arena y le curaron y le hicieron una especie de tratamiento de conductos espiritual, y cómo también este señor, Gustavo Roa Cuervo se llama. El libro que escribió se llama La Colombia que recorrí. Este coronel Gustavo Roa Cuervo asegura que vio cómo sus caballos del ejército eran rezados y los gusanos que tenían adentro, por muchas enfermedades, por muchos parásitos como los nuches, salían solos. Un libro realmente asombroso de Gustavo Roa Cuervo, coronel del ejército, que también cuenta del ejército colombiano, que se encontró nada más y nada menos que con extrañas luces en el cielo. Naturalmente, en la noche en la selva tiene muchos secretos, muchos ruidos, muchas visiones, y naturalmente pues lo que usted me pregunta, se presentaron hechos realmente desconocidos, y fui muy cercano a un hecho que ocurrió ya hace un tiempo, yo era muy niño, que ocurrió muy cerca aquí de Bogotá, cuando unas personas estaban en esa época en Bogotá, le estoy hablando de los años 60, se hacía una especie de salidas al norte de Bogotá, donde se almorzaba campestre, porque no existía tanto problema de tráfico. Entonces la gente iba a las vecindades, por ejemplo, de La Calera, o hacia la parte de Cota, y todas estas cuestiones, y en una reunión familiar de ese tipo, una de las personas dijo, voy a ir a traer alguna fruta o una mata. Sí. En el momento que la persona se desplazaba, y eso inclusive está en el periódico, está en los periódicos y están en algunos libros, está documentado, se subió encima de un árbol para bajar alguna fruta o bajar una rama de alguna cosa, y de un momento a otro presenció la llegada de un platillo. Esto estoy hablando sobre las 7, 8 de la noche, porque se había retardado el evento. Las otras personas sí, evidentemente vieron el brillo, salieron corriendo porque pensaron que era un carro, o no se explicaron que era, porque era un brillo supremamente fuerte, y la persona que estaba en el árbol se bajó naturalmente cuando vio ese aparato, un aparato brillante, y empezó a caminar, a pesar de que le gritaban que se alejara. El tipo empezó a caminar,
y hubo un momento en que el platillo se elevó y la persona desapareció. Eso fue inclusive documentado por el periódico El Tiempo. Aquí estuvieron algunas personas del fenómeno UFO que estuvieron haciendo la investigación sobre el sitio, y evidentemente habían unas partículas de unos elementos y de unas sustancias que no sabían el componente. El hecho es que la persona jamás volvió a aparecer y se dio por desaparecida en la forma más misteriosa a través de ese fenómeno. Entonces ese es uno de los fenómenos OVNI. Sí, evidentemente en las noches ocurren muchas cosas. Uno ve en el firmamento movimientos muy extraños que no solamente son los luceros que habitualmente pues uno puede observar, sino sí hay una serie de movimientos extraños que no son aviones, y evidentemente estamos rodeados de habitantes seguramente de otros planetas. Testimonios asombrosos de este coronel colombiano, un coronel colombiano que ha escrito un libro que es fabuloso, el señor Gustavo Roa, un gran escritor colombiano. Seguimos adelante con historias de fantasmas, historias sobrenaturales, historias de objetos voladores no identificados, como las que siguen, que son realmente asombrosas. Imagínese uno ahí en medio del monte, en medio de los árboles, en un páramo o en un desierto, con un grupo de soldados armados, en medio de la nada, y de repente algo irrumpe el cielo, algo que parece no ser de este mundo. Esas son nuestras siguientes historias, solo aquí, en los audios de Cruz Escribiente. Los militares tienen historias increíbles, muchos de ellos trabajan de noche, con equipos de alta tecnología, otros simplemente están en un puesto en medio de la montaña, con unos binóculos, o a veces sin nada, cuidando, haciendo guardia, siendo centinelas. Muchos de ellos no solo se encuentran con seres o con entidades desconocidas, algunos afirman ver lo que llamamos los objetos voladores no identificados, los OVNI, y sus extraños ocupantes. Escuchemos este testimonio asombroso que recogió mi compañero y amigo Daniel Tres Palacios en el cartel de la Mega, en el que un soldado nos cuenta cómo se encontró frente a frente con algo que parecía ser un objeto de otro mundo. Pues lo que yo tengo que decirle es, le estoy hablando, yo presté el servicio en la Armada, 2006 al 2008. Sí. Puerto Leguízamo, Putumayo. Sí, señor. Sí, había un puesto bruja que era bastante complicadito y en la mano. Pero yo lo que hacía era que cuando llegaba a algún lado así muy oscuro, yo me agachaba porque como que uno ve mejor agachado que estar. Cuando yo veo que viene cayendo como una estrella fugaz, y venía cayendo, y no era estrella fugaz, o sea, era como un platillo que bajó, se quedó bajitico, y cogió una velocidad como de 0 a, no sé, pero eso salió, fue rápido. Entonces en ese tema de los ovnis sí creo porque me pasó ese caso especial y fue chévere. Un soldado colombiano que afirma haber visto un objeto volador no identificado, un OVNI, haberlo visto. Increíble, ¿no? ¿Se imaginan? Pues bien, no es el único militar que ha tenido estas experiencias. En Bolivia también. Escuchemos este testimonio de algunos oficiales y suboficiales bolivianos que trabajan resguardando su país allí en el lago Titicaca, muy cerca donde hay esas extrañas estructuras de Tiahuanaco. Ahí dicen ellos que se encuentran nada más y nada menos que con cantidades de objetos voladores no identificados, que inclusive llegan a grabar. Escuchen este reportaje que publicó hace muy poco tiempo Al Rojo Vivo de Telemundo acerca de este encuentro de estos militares de Bolivia con extraños objetos que flotan sobre el cielo. Un fenómeno que ya no se puede ocultar. Son naves extraterrestres sobrevolando una base militar. Eso asegura este efectivo que, asombrado, grabó estas imágenes. Muy repentinamente se ve como un destello de luz pasa en esa área y así como de rápido desaparece inmediatamente. Sucedió tras una inspección cerca a la base. Al principio no se detectó nada extraño. No, nadie se dio cuenta. Nos dimos cuenta cuando una vez que estábamos mandando el
video de comprobante de nuestro trabajo. Lo confirmaron habitantes del lugar. Aseguran que supuestas naves extraterrestres surcan el lugar con frecuencia. Incluso despegan de ahí. La luz que grabó ese militar por acá no es la primera vez que se ve eso, ya se había visto antes. Mover yo he escuchado. Ven harto, así está moviendo. La noticia atrajo a ufólogos que aseguran hay relación entre la zona del avistamiento y las ruinas cercanas de Tiwanaku, famosas mundialmente por supuestos contactos extraterrestres. Parece salir de un portal y se ve cómo atraviesa el cielo y desaparece, fugazmente, rápidamente. Estos avistamientos se van a hacer masivos, sobre todo en estos puntos energéticos, ya como Tiwanaku, Pumapunku, Lago Titicaca. Para los habitantes de Tiwanaku, esto confirma la teoría alienígena de las ruinas de Pumapunku. Nos encontramos aquí lo que es la puerta de Pumapunku, que llegaría a esto ser un aeropuerto para naves de otros planetas. Los expertos contactaron a la Fuerza Aérea. Ahora esperan que se confirme si se trata o no de visitas extraterrestres. Desde Guaqui, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Encuentros extraños en Bolivia, encuentros de soldados, de policías. Seguimos avanzando acá en este podcast. Quería hacer este paréntesis también hablando de encuentros con ovnis, con este testimonio y con esto que pasa en Bolivia. Si les está gustando este podcast, por favor, ya mismo denle like ya mismo, compártanlo con sus amigos. Y les tengo una noticia, dentro de poco voy a tener un nuevo libro que estará en todas partes, que se va a llamar Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y aquí seguimos en los audios de Cruz Escribiente. Extrañas apariciones, seres deformes, seres extraños, monstruos que aparecen en medio de la noche. Eso es lo que dicen los soldados, muchos soldados de América Latina haber visto, pero también otros dicen que ven figuras extrañas y de luz. Hace poco, en Telemundo, de donde sacamos muchas noticias, se presentó la noticia de algo que había pasado en Perú, algo que parece no ser de este mundo. Escúchenlo ustedes mismos. Vamos a otro tema, vamos ahora a Perú con el misterioso hecho que se suscitó dentro de una base militar. Allí varios soldados aseguran que un ser rodeado de luz bajó del cielo y se acercó a ellos. Esto es dicho por militares. No menos sorprendente es que varias cámaras captaron algo, y lo tenemos para ustedes. Vamos con Joyce Mantilla, que tiene más. Un extraño ser descendió en un halo de luz en esta base militar de máxima seguridad en el Perú. 3 cámaras de vigilancia lo captaron acercándose a 2 soldados. Luego desapareció. Todos los militares testigos del hecho fueron interrogados. Entre ellos, un oficial en el puesto de control. Él asegura haber visto a un ser descendiendo junto a un poste de alumbrado. Una cámara a 400 pies captó el misterioso hecho. Aunque algunos dicen que se trató de un globo, los militares niegan esta versión. Afirman que fue un ser con rostro dulce y angelical que quiso tocarlos, pero no lo hizo y se elevó frente a ellos. Podemos dar fe de la credibilidad del mismo, ya que esto ocurre en una base militar. Una base donde se conservan secretos de Estado. O sea, es muy difícil que el personal alegremente haga una declaración que pueda ser falsa. Eso podría ser hasta pena de cárcel. Los uniformados aseguran que ellos no tienen por qué mentir y se mantienen firmes en sus testimonios. Y yo creo que puede ser la prueba tangible, como tantos otros videos que aparecen, de que no estamos solos. En Lima, Perú, Joyce Mantilla, Telemundo. Una historia asombrosa, un extraño ser, luminoso, grabado incluso, y soldados y policías que afirman que lo vieron y que incluso tenía rostro, tenía cara. Imagínese usted ver algo que tiene cara. Si usted está manejando, ver alguna luz al lado de la carretera flotando y luego usted se queda mirando y eso tiene de alguna manera forma como tronco, como bracitos. Pero ¿saben qué? No es humano, no es humano. Algo que flota ahí, que tiene cara, que te mira a los ojos, pero que no es humano. ¿Qué haría usted en ese momento? Historias asombrosas que les presentamos aquí solamente en los audios de Cruz Escribiente.
Bueno, ya que hablamos de soldados, de encuentros de soldados con cosas desconocidas, con humanoides, con seres de otros mundos, tal vez con brujas, con espíritus, existe una película colombiana del año 2011 que es catalogada como la mejor película de terror de todos los tiempos hecha en Colombia. Su director fue Jaime Osorio Márquez, un joven que falleció tristemente. Y fue grabada esta película en el 2011, tiene 100 minutos, la pueden ver, creo que está en algunas plataformas. Y trata la historia de un comando militar de alta montaña que es enviado a un lugar desolado, a un páramo. En Colombia los páramos son las partes altas de las montañas donde ya no crecen bosques, son muy fríos y están llenos de lagunas. Estos hombres van hasta allá arriba y encuentran a una extraña mujer encadenada, la encuentran encadenada. No les voy a hacer spoiler y luego se la llevan a la base y ella empieza a aparecer y desaparecer y empieza a atormentarlos. Es una de las películas más importantes de la historia del cine colombiano y es de terror y es de soldados. Escuchen un poquito del tráiler. Es la historia de 9 soldados que van y en medio del bosque se encuentran con una especie de ser extraño que termina siendo como una bruja que los atormenta. Como hemos escuchado aquí en este podcast, hay muchas historias de brujas que atormentan a soldados. En medio de un páramo colombiano se encuentra este grupo de fuerzas especiales, quienes van a rescatar un batallón completo que no da señales de vida desde hace semanas. El peligro de no saber dónde está el enemigo, combinado con la niebla que no deja ver, resulta en una tensión absoluta. Cada soldado sabe que su vida pende de un hilo y todo está a punto de convertirse en un caos. Así lo dice este canal de YouTube llamado El Spitia. Búsquenlo si quieren ver El Páramo. Una película que habla de esos encuentros extraños de soldados con seres de otra realidad. Habla con Andrés aquí de Girardot, que pues tuve el privilegio de ser parte del Ejército Nacional de Colombia, el primer contingente del 2005. La mayoría de experiencias paranormales que viví en el ejército, las viví sobre todo en una base que estaba a la orilla del río. Bueno, fueron como unas 4 o 5, pero fueron tenaces. Pero una de las que más me marcó, la que más me causó impresión, pues como ustedes lo dicen, dentro del pelotón que teníamos, que era el pelotón de seguridad de esa base, teníamos un curso que le decíamos El Diablo. Ya. El curso, esa noche pues estaba prestando el curso de el turno de 10 a 1, lo estaba prestando en el Claro. Después del Claro seguía un puesto que se llamaba Puesto Vaca. Y pues ahí seguía el otro puesto en donde yo me encontraba esa noche de turno. Esa noche el dragoneante se fue a pasar revista. Y nunca se me puede olvidar que pues en esa época yo cargaba mi celular, en esa época era pues el Nokia 1100. Yo escuché pues el ruido, como alguien venía, pues uno le pide el santo y seña, ¿sí? Escuchar entonces yo llego y pues lo alumbro con el teléfono así. Y si era efectivamente él, cuando pues yo veo que llega el dragoniante venía todo revolcado. Venía como si, mejor dicho, como si le hubieran pegado una revolcada. Sí. Y el man venía con el fusil y la cara toda embarrada y todo. Y yo le pregunté, le dije yo al dragoniante, ¿qué le pasó? No digo el apellido porque pues la verdad me lo reservo. Y él me dice, no, marica, es que vengo por el machete porque le voy a ir a dar plano al diablo. Es mi compañero, mi curso. Entonces yo me le voy y le digo, venga, mi dragoniante, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué pelearon? Le dije, que no vaya a hacer eso, hermano, porque pues el man también está armado, se puede formar el despelote y pues pueden resultar los dos heridos. Me dice, no, usted no me entiende, voy a darle plano al diablo. Pues el man, nosotros desde que pues, entramos a compartir con el hombre ahí en este pelotón, tenemos entendido hoy que el hombre es del campo, el dragoniante, y pues sabe que esa gente del campo es sin miedo y esa gente es sin mente, ¿sí? Como le decimos nosotros acá. Entonces me comentó, resulta que le estaba pasando revista y pues esa base es bastante montada. Él dice que más o menos como a los 2-3 metros él ve como especie de un animal, era como un bulto así, pero grande. Era amorfo, no tenía forma, pero se le veía la cola. Cuando pues el hombre trató como de alumbrar,
con la linterna que él tenía, la linterna no le prendió. Sí. Resulta de que pues el hombre se va, lo primero que se le vino a la cabeza fue cogerle la cola al bicho. Pero él dice que cuando estaba acostado así parecía igual de grande una vaca, pero era amorfo, o sea, no sé, o sea, era rara, dice el man. Ya. Cuando el hombre toma la decisión de cogerle la cola al bicho ese, él dice que inmediatamente el bicho levanta la cara y o sea, tenía unos ojos incandescentes. Sí. Que apenas de los ojos le salía candela. Y el bicho pegó un grito mejor dicho, tan tremendo, pero lo raro es que él dice que el bicho apenas pegó el grito, haga de cuenta como un león, pero peor que el grito un león, lo privó. Y le pegó la revolcada, mejor dicho. Y resulta de que pues el hombre, en medio de su berraquera, el man trató en medio de que estaba privado, pues él trató de pararse, pero se vino arrastrándose por todo eso hasta que por fin pues se destribó, y ahí fue cuando el man entonces yo le comentó, en ese entonces teníamos a un cabo tercero que estaba de guardia en esa época, y fuimos supuestamente a hacer ronda de seguridad, pero nada, no encontramos absolutamente nada. Entonces esa fue la técnica que le pasó al dragoneante, que pues esa noche estuve yo de guardia, y pues fue lo que el dragoneante me contó. Yo fui testigo porque yo vi al hombre todo embarrado, vuelto nada, o sea, como si se hubiera peleado con alguien, pero que le hubieran dado una trilla al pobre man. También la verdad me causó mucha impresión, porque pues todo el mundo habla de brujas y todo eso, y pues la verdad yo nunca he tenido el privilegio de ver una, y sí, cuando niño tuve experiencia, que cuando nosotros estábamos en un apartamento donde vivíamos, escuchábamos claramente cuando todos los días a las 11 de la noche caía un bicho grande, de una ave gigante. Pues estando en el ejército, lo mismo con otro compañero. Estábamos en otro puesto y fue en esa misma base, en donde mi compañero de mi curso estaba de turno, estaba de guardia, cuando se le dio por uno de los que estábamos en el núcleo, se le dio por despertar su mirada cuando lo vieron privado. El hombre estaba en el piso privado. Lo primero que se le vino a acompañar a la cabeza fue este man tan irresponsable, hermano, ¿cómo se va a quedar dormido? Porque pues, si usted queda dormido, estábamos a la orilla del río, pues se nos puede infiltrar y nos puede matar dormidos y nos roba las armas. Y el man asustado comenzó a gritar. Y según la historia que él narra esa noche, mientras nosotros estábamos dormidos, es que él estaba recostado en un palo y él veía como de palo en palo brincaba una sombra. Cuando el man comenzó asustado, el man cargó su fusil, y apenas cargó su fusil, ya vio, fue prácticamente el pájaro, lo vio de frente. Él comenta, dice que era un pájaro, que era como ver un pisco más grande que un pisco, pero era con cara de mujer, pero que era feo. Y lo que más me causa impresión es que él, según lo que dice, es que el bicho ese, cuando se le acercó y lo privó, le hacía am. Eso era lo que el ruido que hacía el bicho ese. Bueno, ¿por qué me impresionó eso? Porque resulta de que después yo salí de mi servicio militar y incluso volvieron a repetir. Yo creo que todo el mundo ha escuchado eso y ha visto cuenta de los hermanos Grimm. Hay una bruja que coge a 3 hermanos y bueno, a uno lo convierte en ballena, al otro lo convierte en pájaro, y hay uno que se vuela. Y que el man en medio del bosque está corriendo, y lo que más me causa impresión es que, o sea, se me vino a la cabeza lo que le pasó a mi curso esa noche, porque pues, en los muñequitos, cuando la bruja va persiguiendo al muñequito, hace el mismo sonido. Qué casualidad, o sea, yo cuando escucho eso, que la bruja en los muñequitos emite el mismo sonido que le emitió el bicho ese a mi compañero en el 2005. Yo dije, o sea, el man lo que nos estaba diciendo no era mentira, porque precisamente en el capítulo de esa televisión, la bruja ahí en el capítulo emitía el mismo sonido que mi compañero nos comentó hace muchos años, en el 2005. Entonces, la verdad, fueron muchas historias paranormales que nos pasó en esa base, y la verdad, también, porque pues nosotros llegamos a esa base, y el contingente que soltó, pues ellos contentos porque se veían, y lo primero que nos dijeron, ustedes acá la van a pasar mal todas las noches, porque acá la gente no puede dormir. Testigo de eso. Y una historia increíble la de este soldado, que nos cuenta 2 historias realmente. Un encuentro con un extraño ser. Imagínese, un ser sin cola,
un ser que encuentra un compañero de él ahí al lado del río, y otra criatura monstruosa que supuestamente ataca a uno de sus compañeros, lo desmaya, así se dice, lo priva, lo desmaya, y después le dice om, om, om. Historias paranormales de soldados, de policías que en las selvas han visto cosas increíbles en América Latina. Ese es nuestro tema de hoy aquí en los audios de Cruz Escribiente. Si les está gustando, denle like ya mismo y envíenos un corazoncito, que eso nos sirve para seguir trabajando aquí con mucha fuerza y con mucha dedicación por ustedes. Y bueno, llegamos al final de este nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente, en el que hemos hablado de militares, sí, de soldados. Ustedes escucharon esas historias. Imagínense que usted vaya allá con un grupo de militares, encuentre a un enemigo, lo capture, lo lleven amarrado, lo suban por una montaña y cuando lleguen al final sea solo una piedra. Imagínense que ustedes estén allí en medio de los campos, de los bosques, y de repente vean una luz extraña sobre el cielo y ustedes digan, son helicópteros, son nuestros enemigos, ahí hay algo muy raro. Y realmente nunca se sepa lo que es, porque realmente lo que ustedes vieron es un ovni, un objeto volador no identificado. ¿Qué harían ustedes si estuvieran caminando al lado de un río y de repente escucharan un aullido, como el que nos narraron hace poco, y fueran a ver allí y lo que vieran sería algo que no tiene pies, que flota en medio del monte? Historias paranormales, estas que hemos escuchado hoy, de soldados, de militares, de capitanes, de todos los rangos, desde oficiales hasta suboficiales, hasta soldaditos rasos. A todos ustedes, soldados de América Latina, estén donde estén, gracias por estar allí, cuidándonos, ayudándonos. Y bueno, ha sido un podcast increíble. Si les ha gustado, por favor, compártanlo. Si les gusta esto, por favor, denle un corazoncito. Allí nos puede ayudar mucho para mejorar, para tener más público. Por favor, díganle a sus amigos que existen los audios de Cruz Escribiente, que los pueden escuchar en su carro, mientras arreglan su casa. Pronto vamos a hacer presentaciones en vivo, entonces muchas gracias a ustedes. Y bueno, durante los últimos años, en esta parte, siempre les he dicho, me dicen que quieren volverme a ver en vivo, que quieren volver a verme en video. Pues ya se puede hacer, ya me puedes ver en video, ya me puedes ver junto a los invitados en un canal de YouTube que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Ustedes van ahí, escriben así en YouTube y ahí lo encuentran, ahí encuentran el canal y hay muchas entrevistas. Por ejemplo, hemos invitado a Juan Jesús Vallejo, que es un gran investigador, para que nos cuente los misterios de la tecnología oculta, de la tecnología ancestral. Escuchen ustedes a continuación este adelanto para que vayan allá y vean el podcast completo. Ya vamos a hacer aquí en los audios de Cruz Escribiente, aquí en las historias paranormales con Esteban Cruz, un especial sobre esto. Pero por ahora, escuchen ustedes este adelanto que hicimos con Juan Jesús Vallejo. Que hubiera muy antiguo una tecnología que sí sea de origen extraterrestre, es así, yo no lo descarto. No lo descarto porque luego nos quedaron obras de ingeniería que son una auténtica maravilla y que no hemos sabido capaces de replicar. Si yo cojo la Gran Pirámide y la desmonto, le hago una muralla a Francia de 2 metros por todo el país. Para que te hagas una idea de la barbaridad que estoy diciendo. Y esos moai, que hay más de 1000, todos miran al exterior de la isla y todos miran a las estrellas. ¿Qué significaban, qué simbolizaban? No lo sabemos. Pero están hechos con una tecnología que a día de hoy no hemos sido capaces de replicar. Tenemos un OPAR, por ejemplo, del siglo XX, de hace 3 días. El Starlight no entregó el secreto del Starlight, se lo llevó a la tumba.
Historias Paranormales con Esteban Cruz. Así se llama el canal de YouTube, ahí lo pueden buscar. Y está ese testimonio que hicimos con el gran investigador Juan Jesús Vallejo. ¿Quieren conocer los misterios del Starlight? Un material que hicieron unos ingleses, un hombre inglés, y que podía resistir la lava, que lo quemaban, lo golpeaban y era indestructible. Y él no quiso entregárselo a nadie. Al final falleció y no le dijo a nadie qué era el Starlight. Historias increíbles, historias paranormales con Esteban Cruz, así se llama nuestro podcast. Y bueno, también quería contarles a todos ustedes que en esta parte final siempre trato de narrar una historia de crecimiento, una historia en la cual todos podamos identificarnos, podamos mejorar, ser mejores personas, y eso es lo que voy a hacer a continuación. Y les voy a narrar una antigua historia de la India, ¿sí? En la India, ese país inmenso, subcontinente, que en el pasado, no sé si ustedes sabían, era otro continente en medio del mar. Pues bueno, les voy a contar una de esas historias legendarias de la India a partir de este momento. Había un rey en India, uno de esos reyes ancianos, imagínense, como una uva pasa, todo seco, como si fuera un cuero de esos viejos feos. Así estaba el rey, todo anciano, ya tenía casi 100 años, todo cucho en su palacio allá en India. Y entonces él dijo, quiero dejarle algo a mis hijos. Llamó al primer hijo y le dijo, a ti te voy a regalar un pato. Toma este pato y vive con este pato para siempre. Pero soy un príncipe, cállate. Y le dio un pato. Después vino donde la hija y le dijo, ¿sabe qué? Usted va a tener un huevo de pato. Y le dio un huevo de pato. Pero los palacios, las riquezas, ¿por qué no me las das, papá? Yo quiero tener una piscina como tú. Cállate y coge ese huevo, maldita. Y se la dio ahí. Y después llegó el hijo más pequeño, el que él creía que era un torpe, y le dijo, tú vas a tener solo un palo de bambú. Un fragmento de bambú. Coge este palo de bambú. Y te voy a dar más riquezas, más que a los otros hermanos que solo tienen un pato y un huevo, si vas y buscas en los pueblos de este reino de la India a la persona más imbécil, a la más bruta, a la más tonta, y le das el palo de bambú y después me cuentas cómo conseguiste conseguir a la persona más tonta, bruta. Y el hijo le dijo, listo, está bien, me voy a ir con ese palo. Y el hijo se fue con ese palo, por allá, se fue por adentro del monte. Habló con personas que supuestamente eran muy ignorantes, que no sabían leer ni escribir, pero se dio cuenta que era gente sabia, que en el fondo conocía, por ejemplo, cuándo había que sembrar, cuándo llovía, cuándo era verano. Y dijo, no, estas personas no saben leer ni escribir, pero no son brutas. Luego se fue por allá y buscó en los barrios más pobres y los barrios más peligrosos de las ciudades. Y se dio cuenta que ahí también había gente inteligente. Podían ser muy pobres, pero eran inteligentes. Sabían, por ejemplo, cómo hacer una casa. Sabían, por ejemplo, cómo resolver problemas. Y él dijo, pero eso está muy difícil. No hay gente bruta. ¿Dónde están las bestias? ¿Dónde están los ignorantes? Y no encontraba. Se fue incluso por allá a las montañas. Dijo, aquí en las montañas se iba a encontrar gente tonta, porque estos seguramente nunca aprendieron nada. Y no, la gente de las montañas también sabía trabajar en las minas, sabía hacer caminos. Dijo, no hay nadie bruto que le pueda dar este palo. Y volvió donde su anciano padre, que estaba agonizando, le quedaban pocos segundos de vida, estaba muriendo. Y le dijo, padre, he buscado durante años a una persona tonta, bruta, que tú me mandaste a darle este palo de bambú, pero no encontré ninguno. Entonces el rey se quedó mirándolo, el emperador, y le dijo, ay, mi príncipe, está bien, lo intentaste. Yo ya voy a morir, me quedan pocas horas. Estoy muy anciano y ya me quedan pocas horas. Pero tengo un problema, tengo todo este reino, tengo todo este oro, tengo toda esta piscina que tengo todos estos palacios, y me los quiero llevar al otro mundo, me los quiero llevar después de la muerte. ¿Cómo puedo hacer? Entonces el hijo se quedó mirándolo y le dio el palo de bambú y dijo, tú eres el más bruto que he visto en mi vida. Sí, señores. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre la riqueza. A veces la gente se aferra a cosas que no necesita. ¿Cuántas cosas tenemos en la casa? ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra vida que no necesitamos? ¿Cuántas cosas tenemos nosotros y acumulamos y atesoramos, pero que no vamos a poder disfrutar en otro lugar? La vida es aquí, la vida es ahora. La vida es tener para aprovechar, para vivir, para disfrutar, para ser felices. No para dejarla ya escondida, las riquezas, los tesoros. No,
La vida es para vivirla bien. Si usted puede comer bien, hoy coma bien. Si usted necesita un médico, busque el mejor. Si usted quiere tener un buen automóvil, no tiene que ser el más lujoso del mundo, pero que le sirva, que sea bonito, que lo lleve de un lado para otro, que lo ayude. Esa es de alguna manera la forma en que debemos vivir este mundo. ¿Para qué tener oro guardado? ¿Para qué tener las cosas en cantidades? ¿Para qué tener casas con piscina si nunca usamos la piscina? ¿Para qué tener todo eso si no lo aprovechamos, si no lo usamos? A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí nuevamente en esto que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Ese era el mensaje que quería dejarles de todo corazón. Espero que les haya gustado esta narración y que les haya gustado este podcast acerca de soldados militares que se encuentran con lo imposible en las selvas de Colombia. A usted, esté donde esté, solamente quiero decirle que yo, Esteban Cruz, lo quiero mucho.